voy a hacer la presentación, hablar un poquito lo que he preparado y si queréis tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, o lo vais poniendo en el chat o lo ponéis al final y así las vamos resolviendo. Venga, pues vamos con ello. Vamos a hablar un poco del tratamiento actual de la alopecia androgénica y cómo ha ido evolucionando en estos últimos años. Empezamos repasando un poco la alopecia androgenética. Como sabéis, es una alopecia primaria que está centrada en el folículo y dentro de las primarias es no cicatricial. Persisten los orificios foliculares, por lo tanto ahí va a poder seguir saliendo nuevos tallos. Entonces, bueno, empiezo con un estudio que ya es un poco antiguo, pero simplemente refleja la importancia del pelo hoy en día y de este mundo de la tricología y el trasplante. Es un estudio que hizo la Sociedad Internacional de Restauración Capilar, en el que el 43% de los entrevistados decía que preferían tener mejor pelo, perdona, a ser ricos, y el 73% preferían cambiar algo de valor por tener mejor pelo, ¿vale? 73% de encuestas generales, que no era todo gente con alopecia, por lo tanto ahí ya se intuye un poco pues lo que le preocupa a la gente el pelo. Esto además, con la importancia del aspecto de la estética en los últimos años, cada vez va a más. Y ha hecho también pues que se estudie mucho, se investigue mucho y se esté avanzando bastante en este mundo. Entonces, os recuerdo la alopecia androgénica, bueno, pues es el tipo de alopecia no cicatricial más frecuente. De hecho, se estima que afecta hasta el 80% de los hombres en algún momento de su vida y hasta el 40-50% de las mujeres. Entonces, son cifras bastante importantes para tener en cuenta. Lo que pasa es que hay una miniaturización de los tallos pilosos, el pelo se va haciendo más fino, tenemos una anisotricosis que llamamos, que es esa diferencia de diámetros. Esto es por causa en parte genética y en parte hormonal, por esas hormonas sexuales masculinas, ya sabéis, ahora repasaremos, testosterona que se convierte en dihidrotestosterona y hace que ese pelo se vaya haciendo fino, se vaya miniaturizando y ya puede llegar incluso a caer en estadios más avanzados. El tratamiento lo vamos a repasar ahora completo, pero que tengáis en cuenta siempre que lo ideal es un tratamiento médico más menos tratamiento quirúrgico. Entonces, como hablábamos, afecta a hombres y a mujeres, tienen ciertas diferencias. La etiopatogenia en mujeres es algo más complicada, suelen tener patrones diferentes. Bueno, pues los hombres suelen tener coronilla, entrada, se va uniendo por la zona superior. Mujeres, el patrón típico es este interparietal, pero puede variar. Hay hombres con alopecia de patrón femenino y mujeres con alopecia de patrón masculino. Ahí vemos pues esa tricoscopia abajo en la que hay unos pelitos más finos, esa miniaturización que es tan típica de la alopecia androgénica. Normalmente lo consideramos relevante perdón, cuando es mayor del 20% y bueno, pues como en casi todo en este mundo, la tricoscopia es fundamental para el diagnóstico. Entonces, empezamos con el esquema, pues eso, del tratamiento médico. El tratamiento médico es fundamental, quizá también es una de las partes que en estos últimos años se ha ido tomando conciencia, pues que no puede ser solamente operar a un paciente que tiene alopecia androgénica, porque es una alopecia que va a seguir avanzando, que es un tema crónico que va a seguir teniendo y que si no ponemos tratamiento médico, pues por mucho que ese trasplante esté bien hecho y haya tenido un buen resultado, a largo plazo no va a seguir manteniéndose. Entonces, el tratamiento médico puede ser tratamiento oral en pastillas, tratamiento tópico o tratamiento infiltrado con mesoterapia. Eso, independientemente de que vayamos a trasplantar o no, normalmente de hecho lo ideal es empezar con el tratamiento médico antes del trasplante, si llegamos, en caso de que tengamos que hacerlo, al trasplante en las mejores condiciones y post trasplante pues seguir tratando para mantener esa mejoría. Entonces empezamos con el minoxidil. Este es quizá uno de los cambios o de la evolución más importante que ha tenido en los últimos años, que es ese paso de minoxidil tópico a minoxidil oral que ahora vamos a contar. No significa que ya no se use el tópico, pero sí que bueno, se tiende mucho más a poner el oral por unas cuantas ventajas que ahora vamos a ver. Entonces, en tricología en general casi siempre nos vamos a estar moviendo en usos fuera de indicación, ¿vale? Realmente para la alopecia androgénica está aprobado por la FDA el minoxidil tópico en mujeres al 2% y en hombres el tópico también al 5% y el finasteride de 1 miligramo. Eso es lo único que hay aprobado. Todo lo demás que vamos a contar hoy y que en general usamos es fuera de indicación, ¿vale? Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que explicarlo a los pacientes y bueno, pues desgraciadamente nos vamos a tener que mover en estos usos fuera de indicación en muchas ocasiones.
Entonces, pongo ahí formulación magistral, ahora vamos a ver qué tenemos comercializado y qué no, pero bueno, sobre todo el minoxidil oral casi siempre lo vamos a formular. El que veis ahí, el Loniten, es el único que está comercializado, que son 10 miligramos, y bueno, aparte de que es una dosis muy alta, hay veces que es difícil conseguirlo. Entonces, eso, casi siempre nos vamos a mover con fórmulas magistrales. Empezamos por el tópico, bueno, pues el clásico tratamiento de la alopecia androgénica se utiliza en concentraciones del 2 y el 5%, y bueno, pues tiene una eficacia demostrada, por supuesto, pero sí que es verdad que, bueno, pues es un tratamiento con una cosmética complicada, hay que utilizarlo en teoría 2 veces al día, engrasa bastante el pelo, puede ser irritante por los excipientes que lleva, entonces, bueno, es difícil ser cumplidor. Prácticamente nadie puede usar un minoxidil por la mañana y por la noche, o por la mañana y por la tarde, porque pues luego tienes que lavarte el pelo, etcétera. Entonces, bueno, esto lo seguimos usando. Hay gente que no quiere tomar pastillas, hay gente que no quiere tomar medicación, o gente que tiene una alopecia, pues bueno, poco avanzada y que simplemente quiere mantener, podemos seguir usándolo. También se puede usar en combinación con el oral, pero sí que eso, ahora usamos mucho más el minoxidil oral. Entonces, os pongo aquí el tema de las sulfotransferasas. El minoxidil, para que esté activo, tiene que estar sulfatado, y uno de los problemas que vemos también con el minoxidil es que no todo el mundo pues tiene esas sulfotransferasas o el mismo nivel de sulfotransferasa para que el minoxidil sea efectivo. Por lo tanto, no va a ser igual de efectivo en todos los pacientes. Hay un test de la sulfotransferasa para ver cuánto de efectivo puede ser en cada persona. La verdad que están bastante en desuso. Normalmente, pues lo que se hace es probar el tratamiento, dar unos meses de margen, como en casi todos los tratamientos de pelo, y si vemos que no hay mucho efecto, pues lo retiramos. Y estos efectos secundarios, perdón, un poco los que hemos comentado, de irritación a nivel local, de esa cosmética complicada, puede generar hipertricosis a nivel local donde lo aplicamos, y bueno, eczema de contacto, esas cosas un poco ya más infrecuentes. Entonces, minoxidil tópico se sigue usando, tiene utilidad, tiene efectividad, pero más limitada que el oral. Y como os comentaba, pues eso, actualmente utilizamos mucho más el minoxidil oral, por supuesto fuera de indicación, solo está aprobado el tópico. Dosis, normalmente usamos hasta 5 miligramos en hombres, por eso os decía que el Loniten serviría solamente en caso de que a un hombre le pongamos una dosis de 5 miligramos, que pueda partir la pastilla, o si le ponemos 2,5, que la pueda partir en 4. Pero bueno, normalmente vamos a formularlo casi siempre. En mujeres solemos usar hasta 1 miligramo, se puede usar más dosis, de hecho hay mujeres que tenemos con más dosis, pero bueno, en líneas generales, normalmente 0,5 miligramos es la dosis que probablemente más pautamos. La eficacia es dosis dependiente. Y aquí efectos secundarios, pues tenemos también la hipertricosis, que eso sí que puede suponer un problema. De hecho, normalmente la dosis nos la va a limitar probablemente esa hipertricosis, es también dosis dependiente. Y bueno, pues ahí depende de cómo sea tolerada por el paciente, sobre todo mujeres. Sí que es verdad que bueno, puede salir un poco más de vello en esta zona de la cara, brazos, en los hombros, en las manos. Pues bueno, esto ver un poco con los pacientes, si les molesta, si no les molesta. Hay gente que, con tal de que le mejore el pelo, pues acepta que le crezca más vello en otras zonas. No a todo el mundo le crece el vello, nota esta hipertricosis. Y bueno, si bajamos dosis, ese vello se va cayendo, así que ahí intentaríamos encontrar un poco un equilibrio. Hipotensión, el minoxidil, como sabéis, es un antihipertensivo, se usaba antiguamente para tratar hipertensiones graves. Entonces puede ser que en algunas personas susceptibles, pues a lo mejor típico perfil de mujer hipotensa, genere un poco de hipertensión, de hipotensión. No es muy común porque, como veis, usamos dosis bajitas, y es cuando se utiliza como antihipertensivo en dosis a partir de 10 miligramos. Si pasa lo mismo, bajamos dosis, bueno, intentamos ahí regular un poco. Taquicardia reflejada por esa hipotensión, edema muy raro, pero bueno, puede pasar. Entonces, bueno, eso ir viendo, y si vemos que produce algún efecto, bajamos dosis o lo regulamos. Os pongo ahí errores de formulación, eso sí que puede pasar, ¿vale? Quizá era más frecuente antes, cuando se empezó a usar el minoxidil oral, pero sí que hay veces que puede haber error en la formulación, y ahí sí que nos puede dar algún efecto secundario un poco más importante. Entonces, bueno, tener cuidado con eso. A lo mejor tenemos un paciente que iba muy bien, de repente empieza a empeorar, no sabemos por qué, pues pensar también en esa posibilidad. Vale. En cuanto al minoxidil, un poco esto sería el concepto, ¿vale? Se sigue usando el minoxidil tópico, tiene eficacia demostrada, pero parece que el minoxidil oral es bastante más eficaz, y sobre todo es mucho más fácil de usar. Al final es una pastilla que te tomas por la noche, y no tienes que estar aplicándote el líquido, lavándote el pelo, un líquido que irrita, etcétera. Entonces, bueno, seguimos usando el tópico, pues lo que os comentaba antes, sobre todo para quizá alopecias así muy, muy incipientes, o para gente que la vais a encontrar seguro que no se quiere tomar medicación, no se quiere tomar pastillas.
Entonces, bueno, pues el minoxidil tópico sigue siendo una opción. Vale, pasamos a los antiandrógenos. Y quizá en cuanto a tratamiento médico, este va a ser el otro punto importante, sobre todo de los últimos años, y es ese paso a usar más dutasteride que finasteride. Lo mismo que antes, el finasteride se sigue usando, pero sí que se ha visto que el dutasteride es más potente, entonces ahora tendemos a usar mucho más el dutasteride. Os pongo ahí también espironolactona, bicalutamida, que son otros antiandrógenos que utilizamos en mujeres, que ahora también vamos a hablar de ellos. Y bueno, sobre dutasteride y finasteride, pues esto podemos utilizarlos oral, en pastilla, en mesoterapia o tópicos. Siempre mucho cuidado con los antiandrógenos con tema embarazo, hay que suspenderlos con cierta antelación, depende de cuál usemos. Entonces, eso siempre en mujer en edad fértil, mucho ojo con este tema. Vale, ¿por qué dutasteride en lugar de finasteride? Bueno, los dos son inhibidores de la 5-alfa reductasa, comentábamos antes, testosterona se convierte en dihidrotestosterona por esta 5-alfa reductasa y la dihidrotestosterona es la que hace que el pelo se miniaturice, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo aquí va a ser, pues eso, inhibir esa 5-alfa reductasa para que no haya tanta dihidrotestosterona libre. Finasteride inhibe la 5-alfa reductasa tipo 2 y dutasteride inhibe la 1 y la 2. Y bueno, parece que el dutasteride disminuye la dihidrotestosterona un 90%, ¿vale? Entonces sí que se ha demostrado que es bastante más eficaz con un nivel de seguridad muy parecido. Dosis de dutasteride normalmente utilizamos 0,5 miligramos al día, finasteride la dosis en hombres 0 miligramos, que es el que estaba aceptado por la FDA. Podemos usar 0,25, a veces lo ponemos menos veces al día, eso vamos viendo un poco según el caso. Y bueno, simplemente que en mujeres hay menos estudios con el dutasteride, pero bueno, sí que está bastante claro que es más eficaz y por lo tanto ahora usamos bastante más este dutasteride. Os pongo el finasteride tópico porque sí que ha habido estudios recientes que, bueno, ya sabéis que en general los tratamientos tópicos siempre son menos eficaces que los orales, pero bueno, había incluso algún estudio que ponía el finasteride tópico con una eficacia similar al finasteride oral. Se ha comercializado hace poco el finasteride tópico, que ya no lo tenemos solamente en formulación, sino que hay un preparado. Y bueno, que lo tengáis en cuenta porque también está esa opción de poner el tratamiento tópico un poco también a lo mejor en el mismo perfil de paciente que hablábamos antes, que no quiere tomar medicación. Pongo esta diapositiva de los famosos efectos secundarios de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Más mala fama que realidad, pero bueno, sí que es una cosa que tenéis que conocer y que tenéis que tener en cuenta porque nos va a pasar mucho en consulta. De hecho, casi todos los pacientes a los que les recetamos estos inhibidores de la 5-alfa reductasa, pues han leído sobre esto, nos preguntan sobre esto, entonces, bueno, estos efectos en esfera sexual, disfunción eréctil, disminución de líbido, se han hecho estudios. Bueno, sabéis que el dutasteride se utiliza en hipertrofia benigna de próstata, entonces sí que es verdad que en varones añosos con dosis de dutasteride para tratar la hipertrofia benigna de próstata se vio que había algún efecto secundario en esfera sexual, pero se han hecho estudios en paciente joven, en principio con dosis de pelo, con dosis de alopecia androgénica y dando dutasteride y placebo, y se ha visto el mismo número de casos de disfunción sexual. Entonces parece que sí que hay ahí mucho efecto nocebo, pero bueno, es algo que tenemos que conocer, que tenemos que hablar con los pacientes, intentar explicarles esto. De todas formas, siempre va a haber algún paciente, bueno, pues que refiera a estos efectos. En ese caso, bajamos dosis, suspendemos fármaco, le explicamos que al suspender el fármaco van a desaparecer y luego ya vemos, según el caso, si intentamos reintroducirlo o lo cambiamos. Ojo aquí con el embarazo, en mujeres hay que suspender 6 meses antes, ¿vale? Entonces, esta opción en mujeres en edad fértil se complica un poco, excepto que tenga muy claro que no van a buscar hijos próximamente, pues nos solemos ir a otras opciones. Y en los hombres que están con dutasteride y su pareja se queda embarazada, pues bueno, normalmente o lo cambiamos por finasteride o directamente lo suspendemos durante este periodo y ya después reintroducimos. Hablábamos antes del perfil de seguridad muy similar a finasteride, mayor eficacia, entonces más uso ahora mismo del dutasteride. Vale, y esto, bicalutamida, y ahora hablamos de la espironolactona, que son los que comentábamos antes. Bicalutamida se usa para el tratamiento de cáncer de próstata en hombres, ¿vale? Todo esto siempre explicarlo en la consulta porque tú le vas a poner bicalutamida a una mujer y va a ir a la farmacia y a lo mejor el mismo farmacéutico o el vecino o la prima le dice, pero ¿cómo te van a haber dado esto si esto es para la próstata, si esto es para los hombres? Entonces, bueno, explicar un poco pues todo este tema de uso fuera de indicación.
Y bueno, pues también hablar con ellas y con ellos y decidir entre los dos el tratamiento. La bicalutamida bloquea el receptor de los andrógenos, de momento la utilizamos en mujeres y bueno, dosis 50 miligramos es lo que usamos en bicalutamida y tiene efecto sobre la grasa y sobre el acné, ¿vale? Entonces vamos a ponerla sobre todo en perfil de mujer con alopecia androgénica, más grasa en la cara, más granitos, porque nos va a ayudar un poco con todo eso, ¿vale? En este caso sí que es importante que hagamos una analítica de control, perfil hepático, porque hay metabolización hepática, en principio no debería haber problema porque la posible toxicidad hepática sería dosis dependiente, pero bueno, eso tenerlo un poco controlado. Y os pongo ahí también bicalutamina infiltrada, ¿vale? Esto es otra cosa que se hace desde hace relativamente poco y bueno, se ha visto que aparte de su efecto para hacer, o sea, para disminuir la miniaturización, parece que reduce la grasa, que hay poca absorción sistémica, pero de momento, por si acaso, la utilizamos solo en mujeres. En cuanto a la espironolactona, como sabéis, es un diurético, es también como antihipertensivo y lo usamos también para la alopecia androgénica. Tiene también esas características de reducir la grasa, mejorar el acné, disminuye también el vello corporal, entonces, bueno, puede tener otros efectos también beneficiosos aparte del propio para la alopecia. Sí que hay que tener en cuenta con la espironolactona que puede alterar la regla, entonces, bueno, ver un poco con las mujeres, si esto se tolera mal, pues intentar cambiarlo o modificar dosis. Dosis va a depender un poco de cada caso, normalmente 100 miligramos, 50, eso va a depender un poco de la paciente. Y esto, como siempre, para ver resultados, siempre tenemos que esperar, ahí ponemos 4 meses, por lo menos 4 o 6 meses para empezar a ver resultados. Esto en general con todos los tratamientos, siempre hay que explicar a los pacientes que el pelo es lento, que no van a notar mejoría a la semana, ni a la semana ni al mes y que tienen que darle un poquito de margen. Vale, os pongo aquí nuevos fármacos. Bueno, hay bastantes cosas en investigación, como comentábamos antes, cada vez se están haciendo más estudios y bueno, esto sí que parece que van a llegar a tener su hueco en el tratamiento de la alopecia androgénica, la pirilutamida y la clascoterona. ¿Vale? En principio los dos se van a utilizar por vía tópica y bueno, con la pirilutamida, pues eso, hay que estudiar bien absorción sistémica, tema del metabolismo hepático. Ya sabéis que hubo hace años problemas con la flutamida, que era un fármaco que se utilizaba también para la alopecia androgénica, que iba bastante bien, pero hubo un caso de un tema hepático grave y se prohibió en su momento la flutamida, ¿vale? En principio eso, bicalutamida, pirilutamida son fármacos parecidos, pero con una seguridad mucho mayor. Por eso bueno, la bicalutamida la estamos usando y la pirilutamida estamos en ello. Clascoterona también va a ser tópica, ahora mismo está aprobada por la FDA solamente para el acné y se están haciendo estudios para utilizarla también para la alopecia androgénica de forma tópica. Nos va a ayudar también a regular la grasa y bueno, estamos viendo un poco, están viendo un poco tema de dosis, seguramente entre 2,5 y 7,5%. Vale, y en cuanto a mesoterapia, sabéis que mesoterapia es aplicar tratamiento directamente a nivel local, infiltrarlo a nivel local donde queremos que haga el efecto. Y bueno, pues la ventaja es que hace el efecto donde queremos con mínimo efecto sistémico. Entonces, bueno, ahí os pongo un poco materiales, técnica para hacer la mesoterapia y que vamos a poner en la mesoterapia para la alopecia androgénica. Os pongo ahí dutasteride, principalmente, yo creo que es el que más vamos a usar en mesoterapia. Bicalutamida lo hemos comentado antes, plasma rico en plaquetas. Minoxidil mesoterapia se usa menos, la verdad, porque tiene una vida media corta, escuece bastante, entonces, bueno, habría que hacer mesoterapias bastante seguidas para que fuese efectivo. Hay veces que hay gente que lo diluye con otras cosas, pero en general la mesoterapia de minoxidil como tal es más raro. Vitaminas, antioxidantes, bueno, otras opciones, pero sobre todo lo que más usamos es el dutasteride y bueno, ahora estamos empezando eso con la bicalutamida infiltrada. Plasma rico en plaquetas, bueno, la peculiaridad que o sea, al final es un tipo de mesoterapia, pero bueno, el proceso es un poco diferente, sacamos sangre, se centrifuga, se extraen, aquí hay una diapositiva que es un poco para que veáis el proceso, se saca sangre, se centrifuga, se separan los factores de crecimiento de las plaquetas y eso es lo que se infiltra directamente en cuero cabelludo. Normalmente el plasma lo vamos a utilizar como coadyuvante,
sí que va a ser tratamiento principal en embarazadas, básicamente porque es de lo poco que podemos hacer, y bueno, es tratamiento de elección en el efluvio telógeno. En alopecia androgénica se usa, pero normalmente combinado con otras cosas. Y aquí otros tratamientos que también tienen utilidad, también se usan, pero estos quizá ya sí que más complementarios. Carboxiterapia, microneedling, dermapen, láser de baja potencia. Bueno, que sepáis que hay muchas opciones, hay muchas vías por las que tratar esta alopecia y bueno, vamos a depender también un poco de lo que quiera hacer el paciente. Muchas veces pues nosotros le vamos a recomendar un tratamiento oral, un tratamiento en mesoterapia y ellos van a preferir pues eso, gente que no quiere tomarse pastillas, gente que no quiere pincharse, gente que no quiere que le saque sangre, entonces, bueno, muchas veces ellos mismos van a ser los que los que van a decidir al final qué tratamiento vamos a hacer, pero nosotros siempre vamos a orientarles. Vale, y tenemos parte quirúrgica, por supuesto, trasplante capilar se lleva haciendo muchísimos años, se sigue y se seguirá haciendo. Y sí que, bueno, hay novedades, sobre todo en cuanto a mejoría de la técnica, líneas de implantación más naturales, mejores densidades, etcétera. Bueno, ya sabéis que es la cirugía en la que se coge pelo de la zona delante, normalmente la zona posterior de la cabeza, y se implanta en la zona donde hay alopecia, en la zona receptora. Entonces, ahí os pongo yo creo que las 4 cosas más importantes a tener en cuenta en un trasplante capilar: seleccionar bien los pacientes, no todo el mundo es candidato a cirugía, no todas las alopecias son candidatas a cirugía, es cierto es que la alopecia androgénica es la alopecia que más operamos normalmente. Siempre pacientes con un diagnóstico bien hecho, ante la duda siempre biopsiar, con tratamiento optimizado y elegir la mejor técnica para esa persona y realizarla correctamente. Pongo ahí, bueno, algunos datos que son importantes a tener en cuenta para evaluar esa zona donante, esos aspectos a tener en cuenta en el paciente, sus antecedentes, tipo de grado de alopecia, si está con tratamientos o adherencia, etcétera. Y técnica quirúrgica, vamos a hablar, pues eso, sobre todo de técnica FUE, que supongo que es la que todos más oís hablar y la que todos más conocéis. Es verdad que su popularidad va en aumento, lleva haciéndose muchos años, pero cada vez es más demandada mismamente por los pacientes. Entonces, y luego hablamos ahora de la técnica FUS o técnica de la tira. Diferencia entre los dos es en el proceso de extracción, ¿vale? Fue, como veis ahí, es la extracción de unidades foliculares de forma individual con un punch, hacemos esa tunelización y bueno, pues las características que tiene sobre todo es que prácticamente no se deja cicatriz, sí que se dejan esas mini cicatrices, pero que en principio no van a ser visibles excepto que llevemos el pelo, bueno, incluso aunque llevemos el pelo muy corto, si está bien hecho el FUE no deberían verse las cicatrices. Lo ideal es raparse, ahora veremos que hay otras opciones, pero lo ideal para hacer el FUE, la técnica FUE, es que el paciente esté rapado, va a ser más cómodo, va a ser más sencilla la extracción, la implantación, todo. Y sí que es verdad que es una técnica con una curva de aprendizaje lenta. Al final se necesita mucha técnica, mucha práctica para hacer un FUE bien hecho y en un tiempo que no se nos alargue demasiado. Sí que son cirugías más largas que las de la técnica de la tira. Ya tenemos aquí técnica FUS, o sea, sí que se usa menos, pero es verdad que hay gente que piensa que la FUS ya no se usa para nada, que la tira ya no se utiliza y sí que hay casos en los que está indicada. Se usa bastante en mujeres, ¿vale? Las mujeres normalmente no van a querer raparse el pelo. Ahora veremos que hay alguna otra opción, trasplante de pelo largo, etcétera, pero ahí siempre son unidades más limitadas. Entonces, bueno, una mujer que necesitemos un número de unidades importante y que no se quiera rapar, pues la técnica de la tira va a ser una buena opción. Se extrae una tira con piel y pelo y luego esa tira se va tratando, se va dividiendo y se van extrayendo de ahí las unidades. Se sutura, se cierra y eso sí que es verdad que ahí sí que vamos a tener una cicatriz lineal, entonces si va a ser gente que va a llevar el pelo muy rasurado, rapado muy, muy cortito, pues no sería lo ideal porque sí que se puede ver. Entonces, ¿cómo elegimos una otra? Lo que comentábamos un poco, técnica de la tira, pues gente que lleve el pelo largo, chicas o chicos que no se quieren rapar, que tengan el pelo muy rizado, que, bueno, pues por su trabajo no pueda permitirse ir con ese pelo rapado. Bueno, pues puede ser una opción. Técnica FUE, pues en principio gente que no le importe raparse, que tenga pensado en algún momento llevar el pelo medio rapado o muy corto, porque entonces la cicatriz de la técnica de la tira se vería. Pero bueno,
que sepáis que las dos técnicas son válidas, que lo importante es estar bien formado y saber bien hacer la técnica y que, bueno, un mismo paciente puede tener un muy buen resultado con tira o con FUE. Bueno, lo que hablábamos antes, que el FUE sí que ha sido, yo creo que en los últimos años, el gran boom. Cada vez los pacientes lo conocen más, lo piden más, bueno, cada vez se mejora más la técnica, hay más gente que sabe hacer esta técnica y bueno, que como comentábamos es compleja, lleva tiempo y sí que hay que ser un poco experto. Vale, os pongo aquí otras opciones de rasurado, ¿vale? Sí que es verdad que lo ideal es rasurar zona receptora y zona donante, como más cómodo va a estar el cirujano, como más cómodo van a estar los técnicos, pero sí que se puede plantear estas otras opciones de rasurado. Bueno, ahí no se he puesto, pero sí que hay gente que sí que se rapa la zona donante, pero no se rapa la zona receptora. Es una opción válida, sí que es verdad que más cómodos cuando están rapados, pero se puede hacer. Pongo ahí el rasurado por ventanas o por microtiras. También es viable, lo que pasa que es verdad que las unidades que vamos a poder obtener son muchas menos. Entonces, esto nos puede servir para una área alopécica pequeña, para una cicatriz, para unas entradas, pero si tenemos un paciente con una alopecia avanzada no vamos a poder hacer esto porque no vamos a tener unidades suficientes. Vale, os pongo aquí diferentes opciones de punch para la extracción, punch manual, motorizados, estos que van con reservorio, el NeoGraft, ay, perdón, es que estaba aquí viendo la nota. Vale, automatizado, entonces, bueno, que sepáis, tampoco vamos ahora a meternos en mucho detalle, pero bueno, que sepáis que hay diferentes opciones para la extracción. Os pongo aquí un poco el proceso de la técnica FUE. Siempre primero hacemos el diseño, rapamos en este caso solamente la zona donante, hacemos la extracción de los injertos uno a uno y bueno, organizamos las unidades, tienen que estar siempre hidratadas en frío, bueno, tiene que tener una serie de características el mantenimiento y después vendría la extracción. En cuanto al proceso de la tira, primero se hace la incisión con bisturí, se separa la tira, los técnicos la diseccionan, la cortan en tiras más pequeñas y van separando esos pelitos y finalmente el cirujano cierra mediante sutura y ya se procede a la implantación. En cuanto a la implantación también hay varias opciones. Implantación con incisiones y pinza o con implanters son quizás las más conocidas. Os pongo ahí también a la derecha el KIP, que quizás es más reciente, más innovador, que es un poco un término medio entre los dos. Se hace en el mismo paso la incisión y la implantación, y o sea, se carga directamente la unidad en el kit y simplemente, a diferencia de los implantes que se mete directamente, aquí se hace con ayuda de la pinza, ¿vale? Se supone que tiene la ventaja de que se manipula menos y que se dañan menos las unidades foliculares y la supervivencia es mayor. En cuanto a pinza o implanter, pues un poco lo que venimos hablando con todo esto. Lo que mejor se le dé al cirujano, con lo que más cómodo esté y con lo que esté acostumbrado a operar. No hay tampoco estudios que demuestren que es mejor con pinza, que es mejor con implanter, se han visto resultados muy buenos con las dos opciones. También se puede hacer la implantación robotizada, es verdad que esto tampoco está muy extendido, al final, bueno, aparte de que obviamente es muy caro, continúa siendo bastante dependiente de operador, los tiempos de cirugía siguen siendo muy largos, entonces, bueno, a día de hoy sí que hay sitios en los que tienen el LARTAS, pero normalmente no se ve mucho, se suele hacer más manual. En cuanto a novedades de trasplante, bueno, os pongo aquí estas dos opciones. Trasplante de pelo largo, es verdad que se lleva haciendo tiempo, pero quizá cada vez se está optimizando un poco más la técnica. Es ya un poquito más complicado. Sí que es verdad que para trasplantes muy grandes, perdona, para trasplantes muy grandes nos sirve. Se trata de extraer el pelo directamente largo, como está sin rasurar, e implantarlo de la misma manera, ¿vale? Entonces, sí que es bastante interesante porque a nivel de volver a la vida normal, a nivel estético, está muy bien, pero no, no podemos hacer trasplantes muy grandes con esto, ¿vale? Y luego os pongo ahí el trasplante de pelo sintético. Bueno, también se ha estado haciendo en los últimos años con resultados quizá no buenos del todo, pero bueno, sí que hay gente que lo hace, que es bueno, trasplantar en vez de pelo del propio paciente, pues pelo sintético como si fuera de peluca, ¿vale? Entonces se hace normalmente un trasplante muy pequeñito para ver la tolerancia, porque ya sabéis que ahí el cuerpo puede rechazarlo,
Entonces, bueno, se hace un trasplante de pruebas, si no hay reacción adversa, pues ya se van haciendo pequeños trasplantes, no se hacen tampoco muchas unidades, y bueno, el mantenimiento es un poco diferente, es un poco diferente al trasplante habitual. Es verdad que suele ser más económico, pero al final tienes que hacerte varios, no sé hasta qué punto esto puede compensar. Vale, y ya para acabar, bueno, pues un poco hablar de las terapias regenerativas, que bueno, sí que puede ser un poco por donde vayan a ir las cosas. Habréis oído hablar todos de la clonación, que para eso todavía nos queda bastante, pero bueno, sí que se han ido haciendo cosillas y nada, comentar simplemente, en este caso, el aislamiento e inyección de células madre foliculares. Tomamos una biopsia, normalmente de zona occipital, se centrifuga en un proceso parecido al plasma y, perdona, sí, voy a poner el móvil en silencio. Vale, se centrifuga y se inyecta en cuero cabelludo. Entonces, bueno, se ha obtenido cierto resultado con esto, pero tampoco ha sido una cosa de momento para tirar cohetes, la verdad. Otra opción que hay es el lipoaspirado de células mesenquimales de la grasa. Aquí lo que habría que hacer es una pequeña liposucción. Después se trata en esas células madres a la fracción vascular estromal y luego eso se inyecta en cuero cabelludo. Lo mismo, se ha hecho, tiene cierta efectividad, pero quizás todo lo que conlleva un quirófano, una liposucción, normalmente tiene que ser también varias veces. Bueno, pues no sé hasta qué punto puede ser eso más rentable que directamente tratarte con tratamientos más normales, hacerte un trasplante y ya está. Y por último, bueno, pues el tema de las células madre cultivadas, la clonación, la regeneración folicular. Quizás es la técnica más prometedora, pero sí que es la que está menos desarrollada actualmente. El problema es que el pelo no es solamente un tipo de células que nosotros podamos clonar y obtener infinito, sino que es un conjunto de muchos tipos diferentes de células. Entonces sí que se hicieron estudios en animales hace años, se aislaron células de la vaina capilar y sí que, bueno, se consiguió alguna cosilla, pero bueno, muy modesto de momento. Oye, ojalá algún día llegue esto a buen puerto y se pueda clonar el pelo, ya no tengamos problemas de zonas donantes limitadas y podamos trasplantar a todo el mundo todas las unidades que queramos. Pero de momento, bueno, parece que para esto todavía faltan unos cuantos años. Así que nada, este era un poco el repaso que quería hacer. Simplemente, bueno, que tengáis un poco una referencia de cómo está la situación actual, que seguro que muchos ya la conocéis, pero bueno, en cuanto a tratamiento médico, lo que hemos comentado, ese paso del minoxidil tópico al oral, el dutasteride más que finasteride hoy en día, y bueno, esas técnicas de trasplante, hay bastantes novedades en cuanto a instrumental, en cuanto a maquinaria para trasplantes, pero bueno, sigue usándose la técnica FUE, la técnica de la tira, las que se usaban hace 10 años también. Así que eso os puedo contar. Tenéis el chat por si tenéis alguna duda, si queréis preguntar alguna cosa. Y si se os ocurre cualquier otra cosa en otro momento, ya sabéis que podéis escribirme cuando queráis. Así que nada, voy a abrir por aquí el chat a ver si hay alguna preguntilla. Y si no, lo dejamos aquí. Vale, pues nada, parece que ha quedado todo clarísimo. Así que nada, Angélica, tú me dices, pero... Ah, vale. Vale, perdón. ¿Cómo haces la mesodicalutamiida? Me preguntan. Vale, normalmente ya vas a comprar preparados de mesoterapia para bicalutamida, ¿vale? En los mismos sitios donde te formulan el dutasteride, formulan también la bicalutamida. Y yo, por lo menos en mi experiencia, lo que he hecho es combinarla también con dutasteride, ¿vale? Pues eso, normalmente cuando hacemos las mesoterapias ponemos dutasteride, ponemos, bueno, anestésico, vitaminas, suero, eso depende un poco cada uno cómo haga las diluciones y yo las mesoterapias que he hecho con bicalutamida he diluido bicalutamida, dutasteride y el resto de componentes. En cuanto a
a miligramos, supongo que te refieres al oral, la dosis de citalopramida son 50 miligramos, ¿vale? No siempre la ponemos diaria, también va a depender un poco del caso, pero normalmente, bueno, 3-4 días a la semana, hay gente que diaria, eso se valora un poco. Pauta de mesoterapia de dutasteride. Vale, el dutasteride normalmente lo hacemos cada 3 meses. No siempre va a ser así porque, bueno, si tenemos, por ejemplo, a alguien que tenga una alopecia bastante inicial o a alguien que tengamos en fase de mantenimiento, pues hay veces que ahí vamos a poder espaciar más las mesoterapias, las vamos a poder hacer 2 veces al año, pero en general la vida media del dutasteride, pues eso, más o menos cada 3 meses es cuando las hacemos. Sí, se diluye el dutasteride. Bueno, ya sabéis que ya viene del sitio donde lo encarguéis diluido al 0,01, 0,05 y luego depende de eso se diluye más o menos. Ahí cada sitio es verdad que tienen unas diluciones y bueno, eso va a depender un poco de vuestra práctica o de dónde trabajéis. Repites cada año mesoterapia con dutasteride. Eso, normalmente, si las hacemos, suelen ser cada 3 meses. Si luego ya es más fase de mantenimiento 2 veces al año, va a depender un poco de en qué momento estás. Hay gente que, bueno, pues viene con una alopecia un poco avanzada, lo que quieres es darle caña, le tratas un año a tope, pues eso, imagínate que lo tienes con minoxidil, con dutasteride oral, también con mesoterapias o plasma o lo que sea, y luego ya vas un poco regulando en función de en qué momento estés. Y eso también puede ser la opción de que te venga alguien con una alopecia más leve y a lo mejor te plantes hacerlo solamente 2 veces al año en vez de cada 3 meses. Eso un poco vas individualizando, pero las dos opciones son válidas. Vale, pues creo que está todo contestado. Voy a revisar. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Cualquier cosa, cualquier duda que os surja, me escribís. Venga, que paséis un buen final de